avances en torno a la transversalidad. El tema de la educación sexual es una perspectiva, desde una perspectiva de género, creemos que es una necesidad de retomarlo, abrir estos debates, y para eso nos acompañan estas dos especialistas de la dirección de nivel inicial. Voy a presentarlas. Marcela Bilinkis es antropóloga y es asesora de la dirección de inicial, con un recorrido específico en investigación y docencia relacionada con el campo de la educación, la sexualidad y la niñez. Y Elisa Castro es integrante del equipo central de la Dirección Provincial de Educación Inicial, es maestra con más de 35 años de trabajo en la provincia de Buenos Aires, en jardines de infantes y en espacios de formación docente, con temas ligados a la educación inicial y a la primera infancia. Bueno, Marcela y Elisa, un gusto tenerlas acá. Un placer poder compartir con ustedes este espacio para pensar la ESI, para pensar la enseñanza y focalizar hoy el trabajo y la mirada sobre la formación docente. Sabemos que seguramente en el vivo van a estar acompañándonos muchos docentes de nivel superior, de los institutos de formación docente, de los CIES, de universidades, personas interesadas en la temática. Bueno, nos resulta importantísimo escucharlas, así que no digo nada más, solamente que es un gusto que estén ustedes hoy acá para abrir este tema tan importante para la formación docente. Bueno, muchas gracias, Ingrid. En principio, bueno, gracias a la Dirección de Educación Superior, a la Dirección Provincial de Educación Superior, y en principio abrimos el encuentro dándole la bienvenida a todas y todos los colegas que nos acompañan desde la Dirección Provincial de Educación Superior, a todas y a todos los profesores y profesoras que nos están siguiendo desde las redes, y desde la Dirección Provincial de Educación Inicial. También queremos agradecer enormemente esta iniciativa de generar un espacio de conversación que consideramos tan necesario respecto a la educación sexual integral en el campo de la formación docente, y desde el compromiso por promover y hacer efectivos los propósitos de la educación sexual integral en las instituciones. Desde nuestra Dirección Provincial de Educación Inicial podemos decir y tenemos la certeza de que se trata de una línea política central que buscamos jerarquizar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se promueven en los jardines. Bien, la ESI está definida como un derecho humano y derecho de los niños y de las niñas a recibir información y aprender sobre su sexualidad. Es un eje central de una política educativa que busca garantizar el derecho de la ESI en todas las instituciones de la provincia. En ese sentido, dado que esta conversación está dirigida a quienes se ocupan de la formación de docentes de educación inicial, consideramos necesario plantear que un objetivo prioritario de la Dirección Provincial de Educación Inicial es fortalecer la transversalidad de la ESI con perspectiva de género y enriquecer las experiencias que tienen los niños y las niñas. Entendemos esta apuesta desde el convencimiento de que la ESI implica bregar por una sociedad más justa, una sociedad menos desigual y por una educación que nos haga más libres a todos y a todas. En términos generales, como política educativa, creemos que nos instala en el desafío de promover vínculos de cuidado, de problematizar las violencias y las desigualdades que atraviesan nuestra vida cotidiana. Hola, buenas tardes. Reitero nuevamente el agradecimiento por convocarnos a esta conversación. Esperamos que quienes estén siguiéndola y participando a través de las redes se encuentren de la mejor manera posible en este tiempo tan peculiar y tan difícil que nos toca transitar hoy. Bien, para esta conversación nos interesa presentar algunas tensiones que observamos en torno a las propuestas de educación sexual integral, en torno a las distintas iniciativas sobre esta temática en los jardines de infantes. Y para eso
pensamos hacer un recorrido sobre algunas características que hacen a la educación sexual integral como política pública, trayendo algunas definiciones, algunas teorizaciones que sin lugar a dudas ustedes ya conocen, pero que nos funcionan en esta conversación como un punto de partida necesario para ubicar un piso común y para poder empezar a pensar desde ahí algunos de estos problemas que desafían el trabajo en las instituciones. Un primer punto de partida necesario es, a nuestro modo de ver, poder situar la educación sexual integral como una política pública pensada para el ámbito escolar en su propia genealogía. Esto es nutrida de los debates dentro de los feminismos, de la disidencia sexual y en retroalimentación, por supuesto, también con toda una producción académica que en distintos momentos se fue llevando adelante. Me refiero puntualmente a la proliferación de los estudios de género en las ciencias sociales, a la revisión de las categorías, de las premisas, de análisis de las distintas disciplinas, a la crítica al binarismo sexogenérico. En primer lugar, pensamos en los desarrollos teóricos que contribuyeron a concebir la categoría de género como una relación social de poder, como una dimensión que configura las relaciones sociales de poder y que va a definir condiciones sociales diferenciales y desiguales para mujeres y varones, haciendo énfasis en ese carácter relacional y de poder. Y a su vez, a la puesta en juego, ¿no?, de estas mismas teorizaciones en el campo educativo, generando especialmente un gran desarrollo de investigaciones en educación orientadas a analizar cómo estas cuestiones permean las prácticas escolares cotidianas, poniendo en cuestión, por ejemplo, la participación activa de docentes en esa normativa sexogenérica hegemónica, ¿no?, como organizadora de las actividades y de las propuestas en las salas. Solo por mencionar un trabajo bien situado en el nivel inicial, algo que no abunda, está el ya clásico y conocidísimo Las ciencias sociales en el nivel inicial de Brisa Varela y Lila Ferro, del año 2000, ocupado en recuperar la perspectiva de género para pensar los jardines de infantes y la forma en que se delinea la masculinidad y la feminidad en las salas, ¿no? A modo de ejemplo, este texto, este libro, de aquellas primeras teorizaciones en el contexto de los jardines y a nivel local. Después también, y más allá del nivel, están todo ese conjunto de análisis sobre las prácticas educativas, sobre las expectativas de comportamiento diferenciales y desiguales en torno a los niños y a las niñas, y toda esa, la crítica al binarismo sexogenérico en las escuelas, ya inscriptas en perspectivas más butlerianas, ¿no?, en torno a la performatividad del género, ¿no? Es decir, el género como una actuación reiterada, como productor de la idea de sexo que produce el binarismo sexogenérico, ¿no? La idea de que existen solamente dos sexos, macho-hembra, que se corresponden con dos géneros, entendidos como formas únicas, excluyentes de identificarse, de vivir, de comportarse, de desear, teniendo como base la heteronormatividad. Este repaso sumamente apretado que estamos haciendo, que en definitiva pone sobre el tapete que la sexualidad ha sido siempre una dimensión presente, aunque velada en los jardines y las escuelas, lo pensamos en varios sentidos. Por un lado, porque estos desarrollos son precisamente el marco teórico y contextual de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral del año 2006, y porque, por su parte, nos va a permitir recuperar algunas de estas tensiones cuando nos refiramos a las cuestiones que pensamos acerca de las propuestas pedagógicas que tienen lugar en los jardines. Bien, esta legislación, la Ley de Educación Sexual Integral, se sanciona en el año 2006 en medio de fuertes debates parlamentarios, con ejes de controversia que aún hoy a veces permanecen vigentes, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la educación sexual? ¿Cuál es la competencia de las familias? ¿Cuál es la competencia de las escuelas? ¿Cómo pensar estas tensiones, estas relaciones? Y cuya legitimidad, ¿sí?, como ley, para el caso de la educación sexual dirigida a las niñas y a los niños más pequeños, se construyó sobre la base de determinados núcleos de sentido.
bueno, hay distintos trabajos que en este punto van a indagar, ¿no? Este tema. ¿Qué idea de sexualidad, qué idea de niñez, qué idea de educación sexual pusieron en juego los debates nacionales sobre esta ley? Una reconstrucción que nos parece muy sugestiva, tanto para pensar las tensiones como la forma de otorgar legitimidad a la educación sexual cuando se va a sancionar como una norma escolar. Algo que por supuesto habla de la estrategia política, de una correlación de fuerzas en el contexto de los debates, pero también de un conjunto de discursos sociales disponibles sobre estos asuntos, y para eso, digamos, lo estamos trayendo, ¿no? Traemos solo dos. Unos relacionados con la prevención del abuso sexual, esto es, la educación sexual fuertemente anclada, fuertemente asociada a la detección y prevención de estas situaciones en las instituciones educativas, y el abuso sexual como un problema social específico en la niñez. Y por otro lado, en estos debates también aparecía con prevalencia la noción de inocencia infantil con distintos matices, pero figurada especialmente como una nota esencial en la vida de las niñas y los niños. Es decir, los niños serían inocentes o bien porque no tienen sexualidad, o bien porque no tienen conocimiento sobre la sexualidad, y así la educación sexual aparece legitimada, ¿no? Y como contribuyendo con esa pérdida de inocencia, pero como costo deseable para que niños y niñas puedan proyectarse. En otro orden de cuestiones, la construcción de esta ley como legítima y necesaria se asentó también en base a la antinomia entre las instituciones escolares y las familias, es decir, ubicando a las familias, a las escuelas como instituciones encargadas de transmitir estos conocimientos verdaderos sobre la sexualidad, y ubicando a las familias, a los grupos familiares en las antípodas, como detentores de una educación moralizante que, entre otras cuestiones, digamos, hay que superar, contrarrestar desde lo escolar. Bien, como ustedes ya saben, desde estas discusiones y debates, finalmente en el año 2006 se va a sancionar esta legislación que es reglamentada en el año 2008, con unos contenidos específicos, con unas definiciones relacionadas con la modalidad de abordaje, y estableciendo el derecho de las niñas y de los niños a recibir educación sexual en todos los jardines y escuelas del país. Y como parte de lo que muchas autoras y autores describen como una progresiva ampliación y democratización en materia de derechos sexuales en nuestro país, le han sucedido otras legislaciones que no son estrictamente pensadas para el ámbito de las escuelas, pero que le van confiriendo a la educación sexual integral nuevos sentidos, nuevas tematizaciones que tensionan el abordaje de los contenidos y el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Dando lugar a otras problemáticas antes soslayadas en torno a la niñez, relacionadas con el placer, con la autodeterminación identitaria, con la igualdad de género. Me refiero a la Ley de Protección Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, a las leyes de matrimonio igualitario, a la Ley de Identidad de Género, entre otras, y a las más recientes Ley Micaela y a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bueno, en esta línea de reflexión entendemos que la educación sexual integral se inscribe en una genealogía particular de leyes que se fueron promulgando en los últimos casi 20 años y que conforman hoy un campo de abordaje, de preguntas, de tensiones que no puede, que no debe divorciarse precisamente de las discusiones sociales, académicas y políticas que se fueron produciendo en este terreno. Y esta es una clave de lectura en torno a las propuestas y a las iniciativas que se llevan adelante en el nivel inicial y que seguramente también tendrán en cuenta en la formación, ¿no? Poder pensar la ESI en el contexto de las discusiones sociales y políticas que la atraviesan y que le dan sentido. Por su parte, y ya metiéndonos en los marcos curriculares, los lineamientos elaborados en 2008 van a definir
una modalidad de abordaje transversal. Y la transversalidad de la educación sexual integral aparece en distintos sentidos. Por un lado, como una coordenada para pensar toda la organización institucional, ¿no? Como un lente desde el cual mirar hacia adentro de los jardines de infantes en las múltiples dimensiones de la trama de la vida escolar, considerando lógicas de funcionamiento, la significación de la propia tarea de enseñar, las agrupaciones que se promueven, el modo de habitar los espacios en el jardín, las interacciones cotidianas entre niñas, niños, niñes y docentes, las normas y acuerdos institucionales, los actos, los informes, las carteleras, la relación con los grupos familiares. Y por otro lado, la transversalidad en estos lineamientos va a resultar en un imperativo para articular el abordaje de los contenidos de la educación sexual desde las diferentes áreas del currículum. Esto significa dar continuidad a los contenidos de la educación sexual integral de manera sostenida en el tiempo y en diálogo con las diferentes áreas curriculares. Bien, en relación con los contenidos, desde nuestra dirección consideramos dos ejes como contenidos principales. Uno de ellos plantea la educación sexual integral como una mirada crítica sobre los estereotipos de género o como mirada crítica del binarismo sexogenérico. Este es un contenido que juzgamos central y lo pensamos desde su problematización, como forma de cuestionar las violencias y las desigualdades y no como una manera de prescribir cómo debemos ser como hombres y mujeres. El segundo de los ejes tiene que ver con la ESI como forma de promover autoridad sobre el propio cuerpo, colocando a las niñas y a los niños en una relación activa de conocimiento desde el placer, el cuidado, desde el placer y el cuidado en las relaciones con los otros. Aquí situamos todos los contenidos relativos al conocimiento y el cuidado del cuerpo. También respecto a las habilidades de autoprotección, etc. Sobre estos ejes, en lo que sigue vamos a traer algunas situaciones registradas sobre propuestas pedagógicas en los jardines de infantes para que podamos pensar las problematizaciones a las que hacemos referencia, esas problematizaciones posibles, situaciones, la idea es traer situaciones que seguramente ustedes toman como objeto de análisis crítico en sus trayectos formativos, es decir, nos interesa pensar la textura de la transversalidad de acuerdo con una serie de contenidos alrededor de los cuales vamos a plantear, desarrollar algunas problematizaciones. Antes, queremos hacer una aclaración necesaria. Traemos propuestas para pensar en relación con ciertas hipótesis de trabajo y sabemos que estas propuestas no totalizan las experiencias que tienen las maestras y maestros al respecto. Que hay propuestas sumamente heterogéneas y los ejemplos que acercamos por su parte refieren a situaciones concretas que ocurren en las salas. Bien, desde nuestra dirección entonces decimos que nos parece que la fuerza respecto del trabajo por delante tiene que ver con poder pensar de manera profunda la enseñanza. Pensar fundamentalmente cómo enseñamos los contenidos de una práctica que es propia del nivel inicial y los problemas que encontramos, entre otras cuestiones, tienen que ver con matices propias y fundacionales del nivel que intentan, en última instancia, enseñar un deber ser. La primera tiene que ver con cuestiones de género. Desde la primera escena, desde nuestros recorridos, desde el recorrido por las instituciones como parte del trabajo que desarrollamos en la dirección, desde nuestra experiencia también en la formación permanente y en profesorados, venimos observando un modo de apropiarse los contenidos relativos a las cuestiones de género en la sala y tiene que ver con las intervenciones de una maestra o de un maestro que atenta a las interacciones entre las niñas y los niños que ponen en práctica los sentidos estereotipados sobre la feminidad y masculinidad, por ejemplo, en discusiones donde plantean que los nenes varones no juegan con muñecas o que las nenas no juegan a la pelota, explica que el docente, la docente, explica que los juguetes son de todos y todas, que todos y todas jugamos con todo,
que no existen con nenas y cosas de nenes, que no hay colores de nenes y de nenas, todos podemos hacer todo. Inclusive suele haber conclusiones de las actividades, de las lecturas de cuentos o de las rondas de conversación con los chicos en ese sentido. Bien que esta situación es retomada luego en el marco de actividad en la que se propone, por ejemplo, un juego en donde toda la sala juega muñecas y otro día toda la sala juega con pelotas o con autos. Y en la cartelera del jardín, a modo de muestra de cómo se trabaja la ESI, incorporan fotos del juego y se coloca la leyenda: los juguetes son de todos y de todas. Bueno, no sé, ¿me oyen bien? Bárbaro. Bueno, interesa pensar acá qué ideas habría detrás de esta posible intervención que por supuesto procura con las mejores intenciones querer evitar la reproducción de los estereotipos de género en las salas y busca con una actividad concreta ampliar, ¿no?, el horizonte lúdico de niñas y niños. Aunque podría complejizarse, como vamos a intentar plantear después, se trataría de un punto de partida, ¿no? Ofertar posibles recursos y consignas para enriquecer la experiencia lúdica de las niñas y los niños. Y a su vez dejar de reificar estos sentidos tradicionales en torno al binarismo sexogenérico como forma además de interpelar a las niñas y a los niños en sus interacciones, en sus experiencias. Distinta sería la reflexión si la propuesta fuese juguemos a los juegos de los varones un día y otro día a los juegos de las nenas, ¿no? En tanto esta invitación naturaliza que hay un juego que le es propio a cada quien. Sin embargo, recuperando el potencial problematizador de la perspectiva de género en sus diferentes desarrollos, nos ponen el desafío de reponer otras aristas, de promover otras tematizaciones posibles relacionadas con las realidades y los problemas que la perspectiva de género permite poner en cuestión. Recordemos, como intentamos plantear al inicio, que se trata de un analizador de las situaciones de desigualdad que diferencialmente atraviesan a mujeres, varones y a todos los grupos sexogenéricos. Y en ese sentido, antes que desdibujarlas, se vuelve significativo hacer visibles esas desigualdades, los estereotipos de género, las construcciones desiguales que se naturalizan sobre estas cuestiones y, en definitiva, problematizar el binarismo sexogenérico como una lógica desde la cual se intelige el mundo. Desde esta perspectiva, de alguna manera, el abordaje en estas situaciones de enseñanza, en donde se establece que no hay colores, no hay juguetes, y la lista podría seguir, ¿no?, de nenas o de nenes, este abordaje pareciera redundar en una suerte de enunciación de máximas, de normas, que nada tienen que ver con la realidad de estos temas. Y lo cierto es que sí hay una construcción histórica que ubica colores, juguetes, juegos diferenciados, concebidos de manera excluyente para niñas y niños, y también trabajos, deportes, habilidades, expectativas, etcétera, etcétera, que se naturalizaron así en una narrativa injusta, desigual, arbitraria, que forma parte de la vida cotidiana de las niñas y los niños y que desde los contenidos de la educación sexual se vuelve ocasión para desnaturalizar. No se trataría, por supuesto, tampoco de oponer en base a la crítica al binarismo sexogenérico formas deseables de comportamiento para unos y otras, ¿no?, como si existiese una forma correcta y específica y única de ser niña y de niño. No se trataría sin duda de reemplazar una prescripción por otra. Precisamente nos parece que estas cuestiones hablan de prescripciones sociales que pueden desafiar la manera de enseñar y sobre las que se puede ayudar a interrogar y repensar su sentido, interpelando a los y les niñas en su capacidad de significar el mundo, de polemizar, de cuestionar, de problematizar, visibilizando las situaciones de desigualdad y ofertando, arbitrando, transmitiendo herramientas para que puedan pensarse a sí mismos y pensar el mundo de manera crítica. Siguiendo esa línea y para pensar formas de trabajo en sintonía con ese planteo, traemos una situación que recogimos de nuestro recorrido por las instituciones, situación que nos ayuda a imaginar un curso posible. Claro está que es una situación que se sitúa en un contexto particular, que abstraemos acá solo como parte de un ejercicio para pensar.
Se trata de una situación lúdica de juego dramático en una sala, surgida en el marco de observaciones realizadas en una capacitación docente en un jardín de infantes. Y plantea esto. Ocurrió que en el rincón de dramatizaciones había 2 niñas jugando a cocinar y se suma al juego un niño que pide a las niñas que les haga la cena. Las niñas que vinieron con cacharros y cacharritos, revolviendo y armando, le acercaron finalmente la sopa a este señor que ya estaba sentado aguardando. Y quien al probarla dice, reclama, plantea, está muy fría. Y que estuvo trabajando todo el día y que no puede ser y que mejor se vame un mate. Hasta acá la escena. Una escena que de verdad sucedió en los jardines de infantes con la presencia de alguna de nosotras dos. Dice, esta escena fue muchas veces trabajada por nosotras, pensando con las y los docentes distintos modos de intervenir. En principio podemos decir, o nos podemos preguntar, ¿cómo pensar esta situación en términos de enseñanza desde los contenidos de la educación sexual, sin prescribir un modo deseable de comportarse? ¿Cómo planteamos recién y al mismo tiempo, sin omitir las naturalizaciones y las desigualdades que la situación lúdica estaba poniendo en juego? Y esto porque inmediatamente también aparecían desde las miradas de docentes o estudiantes una necesidad de reparar la situación como si diera cuenta de un conflicto personal entre las niñas y los niños, como si las niñas hubieran sido heridas. También aparecía la posibilidad de intervenir desde afuera del juego, negando el juego, pidiendo tratala bien o intentando hacer una suerte de justicia en la situación. Y ya desde adentro del juego, desde, por ejemplo, un rol de vecina, acercándose a probar la sopa y planteando, no está fría, está caliente, como si el debate por la temperatura de la comida reparara la situación de injusticia y desigualdad que se ponía en juego respecto de estos temas, como si ahí se dirimiera la cuestión de los contenidos y de la enseñanza. Parecía muy difícil imaginar otra intervención posible, aunque pequeña, a la manera de promover un deslizamiento de sentido desde el juego, como jugadoras expertas que buscamos enseñar. Articular eso que se manifiesta en los juegos y en las interacciones que tienen las niñas y los niños con los contenidos de enseñanza, en este caso, sobre educación sexual y sobre cuestiones de género, visibilizando las desigualdades, ayudando a significarlas y pensarlas, sea dentro del juego, sin coartarlo, sin obturarlo, sino enriqueciéndolo, ocupando el rol, insisto, de una vecina que toca la puerta cansada porque estuvo todo el día trabajando, y acá subrayo, trabajando, tendiendo las camas, lavando la ropa, planchando, limpiando la casa, etc., e invitando a salir a pasear para poder descansar o despejarse un rato, o bien otra opción posible, otra intervención posible, desde afuera del juego, en una evaluación, si es que es pertinente, por supuesto, recuperando esa escena de juego con la sala, con el grupo, tratando de reponer qué pasó, qué hicieron, cómo resolvieron la situación, qué piensan, es justo, es equitativo, bueno, y muchísimas otras preguntas que seguramente se les ocurrirá a ustedes y a las docentes en la escena. Lo que planteamos, o lo que intentamos plantear acá, y que quisiéramos recuperar más fuertemente después, tiene que ver con el potencial de lo lúdico en los jardines de infantes, el lugar que ocupa el juego, justamente para oficiar en esas problematizaciones necesarias que nos ayudan a hacer visible estas cuestiones de una manera no prescriptiva, al tiempo en que sitúa a las niñas y a los niños como interlocutores e interlocutoras que polemizan y debaten acerca del mundo en que vivimos. Bueno, otro conjunto de situaciones que queríamos acercar acá para pensar tiene que ver con los modos en que se suele tematizar el conocimiento y el cuidado del cuerpo en las propuestas de educación sexual integral que observamos.
Y esto tiene que ver absolutamente con una modalidad de trabajo que se proponían los primeros cuadernillos sobre educación sexual integral, en donde las propuestas consistían en trabajar con láminas sobre el cuerpo, unas láminas que procuraban mostrar el dimorfismo sexual, y luego en otra actividad invitaban a las niñas y a los niños a contornear su silueta y se trabajaba como llenando de nombres las partes del cuerpo desde un determinado modo correcto de nombrarlo. Propuestas que se asientan en prácticas que habitualmente el jardín desarrolló acerca de estas temáticas. En torno a estas propuestas aparece con un peso particular la noción de intimidad como un modo de trabajar el autorresguardo, la autovalía, la autopreservación y la genitalidad como partes íntimas que nadie puede tocar salvo quienes te cuidan, la familia o el médico. Unos contenidos y unas propuestas muy presentes en las instituciones que, planteadas en esos términos, bueno, no solo pueden reafirmar y prescribir como norma el binarismo sexogenérico, sino que también no terminan de tener en cuenta en la situación de enseñanza el punto de vista de las niñas y los niños y lo que les pasa con relación al cuerpo, con relación a la genitalidad, sus construcciones de sentido, sus experiencias en este terreno. Además de resultar escolarizadas desde el punto de vista de la educación primaria y no poder anclarse en los modos en que históricamente se procesó la enseñanza en los jardines, en ese sentido y como contrapunto nos interesa traer otro registro de una situación lúdica, surgido también como parte de nuestros espacios de trabajo. Se trata de un juego dramático donde toda la sala está jugando con la misma propuesta. El recorte tenía que ver con el centro de salud del barrio. Ocurría en el juego diferentes situaciones con distintos espacios de atención médica, separados por telas, doctores, doctoras atendiendo, enfermeras, enfermeros también circulando y atendiendo. En algunos lugares, las nenas y los nenes haciendo cola para vacunar a los bebés. Y la maestra observaba el juego y tenía en cuenta los contenidos de educación sexual integral, estos contenidos de educación sexual integral, entre otros. Y decide incluirse en el juego como jugadora experta, planteando una situación problemática que luego iba a retomar en una ronda. Desde el rol de una señora que llevaba a atender a su sobrino y que no quería que lo atendieran porque la salita, el espacio donde estaba haciendo la consulta, no tenía puertas y a su sobrino le daba vergüenza desvestirse en ese lugar de ese modo. En este mismo escenario, pero en otro momento de juego, ocurrió algo peculiar, algo particular, que también queremos destacar. 2 niños se habían escondido detrás de una tela y la docente la descorrió y los expuso, de modo que inmediatamente se tapó los ojos y les pidió disculpas por haber invadido esa situación de juego. Nuevamente, la capacidad de lo lúdico para abrir el juego de la educación sexual de una manera respetuosa y significativa para las experiencias de los niños y las niñas. Como ese lugar de empoderamiento pedagógico en torno a la educación sexual integral en su posibilidad de cruzar transversalmente la propuesta curricular de los jardines de infantes. Bien, para ir concluyendo y volver específicamente sobre lo que pensamos como aporte que puede delinearse desde la formación docente. En el recorrido por las instituciones de nivel inicial nos preocupa articular el abordaje de las propuestas con las polémicas sociales en que se inscribe la sexualidad y con las problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de las niñas y los niños, sea el binarismo sexogenérico, los estereotipos de género, las desigualdades, sus naturalizaciones, la violencia de género que comportan, la distribución desigual de tareas, su reconocimiento desigual, la heteronormatividad, la patologización de la homosexualidad, los estereotipos corporales, etcétera, etcétera. Digo, por mencionar algunos de los problemas que podrían articularse, por ejemplo, en torno a los contenidos que planteamos hoy. O también el avasallamiento de las niñas y los niños, como mencionamos a propósito del juego dramático, las situaciones de maltrato, de acoso.
Nos parece también central, por otro lado, revisar la aspiración a una suerte de neutralidad pedagógica en estos asuntos, que como se relacionan con procesos de desigualdad y de exclusión, siempre requieren de un posicionamiento crítico. Y por el otro, rever las aproximaciones prescriptivas en torno a los contenidos, esas que establecen qué es bueno, qué es malo, en las explicaciones y en los modos de pensar el mundo y en la forma de significar las experiencias que tienen niñas y niños. Bien, en este punto, acerca de la formación, nos preguntamos en qué medida esta perspectiva en torno a la educación sexual integral permea las propuestas pedagógicas de los diferentes campos y cómo los diferentes espacios curriculares colaboran en el diseño de las propuestas de educación sexual integral. Y al mismo tiempo, en qué medida en la formación docente de nivel inicial con respecto a la educación sexual integral se puede fortalecer la tradición de enseñanza relacionada con lo lúdico. Pensando en las propuestas que pueden formularse, nos parece importante poder problematizar ese acercamiento a los contenidos como si se trataran de normas de convivencia y al mismo tiempo cuestionar el abordaje estrictamente conversacional en los jardines, como si esa fuera la única vía posible para la enseñanza, una conversación. Cuestionamos entonces ese abordaje conversacional o estrictamente conversacional. Como ustedes saben, desde la transversalidad, la ESI no tiene un contorno definido y se empobrece cuando es concebida como un taller, como una actividad y mucho más cuando es concebida como o definida o planteada como una clase o una conversación aislada con las niñas y con los niños. En este sentido, el enfoque transversal de la educación sexual integral y su inscripción en la tradición lúdica del nivel inicial son cuestiones que consideramos fundamentales a la hora de pensar todas las propuestas pedagógicas. Bien. ¿Cómo ven? ¿Estamos para empezar con algunas preguntas del chat? ¿Quieren? Bien. Bueno, supongo que acá debe estar la gente también comentando, que ahora no estoy viendo en este momento el chat, pero lo estuve chusmeando y todos agradecidos con la claridad con la que están presentando estas propuestas y estos análisis. Creo que es fundamental. Hay algunas cosas que vale la pena destacar, ¿no? Una vez más, se propone una pedagogía que tenga la mirada sobre las desigualdades y estas jerarquías históricas y naturalizadas que generaron estas desigualdades, y que las intervenciones que se construyen en la enseñanza, ya sean institucionales, áulicas, destaquen el respeto por la diversidad y estos modos de vivir el cuerpo particulares, ¿no? Con una dimensión afectiva. Y develar, ¿no? Es necesario develar estas situaciones donde se producen prácticas violentas como la estigmatización, la patologización o la criminalización, que sufren algunos por no ajustarse a los parámetros, digamos, que están como aceptados como, y lo pongo así como muy, muy entre comillas, entre lo normal. A propósito uso esta marca. Y en función de esto, entonces voy a ir tomando algunas de las preguntas que surgieron en el chat. Por ejemplo, pregunta Diana Lan, sobre la cuestión sexogenérica. Se nos lleva a superar los binarismos. ¿Habría que empezar a nombrar niños, niñas, niñes? ¿Se empieza a trabajar con el lenguaje? Bien. Bueno, ¿no? ¿Cómo pensar el lenguaje inclusivo? Es como la pregunta. Lenguaje inclusivo, perdón, Marcela, o también cómo se piensa, porque es una gran discusión eso, ¿no? Si es lenguaje inclusivo o si es un lenguaje con perspectiva de género. Ahí voy, a ver si puedo llegar a responder. En principio, bueno, no se puede negar que estas discusiones permean incluso las salas, las aulas de los distintos niveles educativos, desde las voces de niños, niñas, docentes, familias, y que además, bueno, eso genera tensiones, discusiones.
es en ciertos sentidos un tema que no es nuevo, aunque sí lo es, ¿no? En estos términos, pero que viene instalándose cada vez más, afortunadamente, de la mano de los y les nuevos, ¿no? A ver, dos cuestiones para mí a destacar, o al menos que estoy en condiciones de reponer acá. Por un lado, que no se trata de una discusión netamente lingüística. Es una discusión política. Se trata de una discusión acerca del lenguaje que es producto de las luchas, de las movilizaciones sociales, de los colectivos de la diversidad sexogenérica, que denuncian la normalización que permea el lenguaje acerca de lo que enuncia, ¿no? En connivencia, como señalabas recién, Ingrid, con la producción de las desigualdades. Y me parece que en todo caso, digamos, sería un error asomar una discusión por fuera de estas disputas. Por otro lado, acá también se hace presente esto que decíamos en la presentación, ¿no? Poder inscribir los contenidos en las discusiones y polémicas que nos atraviesan socialmente. Sin ese reconocimiento, ¿no? Sin esa sensibilidad acerca de lo que la cuestión del lenguaje enuncia, cualquier posicionamiento resulta superficial, banalizado, aunque para nada inocuo, en el sentido de la falta de reconocimiento que esto implica. Y por otro lado, digo, pensando ya metiéndonos con la cuestión de la educación sexual integral, tampoco se puede desconocer el compromiso que la educación sexual integral inaugura con la problematización de estas mismas desigualdades que se denuncian en los debates por el lenguaje. Entonces, en este sentido, lo que estamos como en condiciones de decir acá es que antes de construir una posición dogmática, el desafío es justamente dar una discusión dentro de las instituciones a las demandas, a la altura de las demandas que el lenguaje, digamos, que estos debates ponen en escena. Por lo pronto, me parece que eso delinea una respuesta. Que es una muy buena respuesta, y me parece que también en este sentido esto que marcaste desde el inicio, ¿no? Cuando empezaste a pensar en la ley, ¿no? Para llegar a una ley hubo muchas luchas, muchas discusiones, mucho trabajo hasta que sale la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional y luego que esta ley se incorpora en la provincia. Y hay discusiones que en unos años atrás eran impensadas. Es un producto ahí de una construcción social que por suerte va modificando las cosas. Y ahí viene otra pregunta, me parece muy interesante, que trae Ángela Josefina May. Ella nos pregunta, ¿qué pasa dice, quería consultar cómo proceder respecto a los niños trans, a las niñas trans, ¿qué pasa con los baños, por ejemplo? Bien, ¿cómo proceder respecto de las niñas trans? Bueno, acá, y lo de los baños. Bueno, acá podríamos hacer dos recomendaciones, ¿no? Que me parece que podemos reforzar. Por un lado, leer la Ley de Identidad de Género entera, y especialmente el artículo que establece el trato digno. Hay, además, por otro lado, un documento que produjo la Dirección de Psicología hace unos años, en 2015, haciéndose eco de estos marcos normativos, y que además es muy potente, ¿no, Eli?, para poder pensar las prácticas, que tiene orientaciones para pensar las relaciones con los grupos familiares o la dimensión institucional o, bueno, los procesos de enseñanza que involucran a los niños, las niñas y niñes. Pienso que la pregunta cómo proceder respecto de esta cuestión es tan amplia que, bueno, pienso en varias cuestiones, ¿no? Por un lado, un recaudo necesario, ¿no? Y esto más allá de las niñeces trans, ¿no? Como todos los contenidos, en el sentido de no suponerles nombres y apellido, sino pensarlos en relación con los problemas sociales sobre los que versan, y además que juzgamos valioso trabajar en las instituciones. Y entonces, en principio, como un primer recaudo sería
de alguna manera, revisar las relaciones que hacemos en las explicaciones y en las imágenes que ponemos en juego en torno a estos temas acerca de la corporalidad y la identidad de género. Es decir, cuando anudamos cuerpo con identidad de género, cuando anudamos la genitalidad con identidad de género, hay ahí toda una discusión y una reflexión por delante para hacer en esa dirección. Esto me parece que vale señalarlo. Y después, por otro lado, pienso en todas las problematizaciones y reflexiones que podemos hacer respecto de los modos de concebir la diversidad en general, ¿no? Cuando la diversidad pasa a ser un atributo, una característica excluyente de una persona, un grupo, y no una relación social o algo inherente a la vida en común, ¿no? Digamos, todo el proceso de alterización, de jerarquización de las diferencias que eso supone. Bueno, en esa línea también hay discusiones muy necesarias. Y después la pregunta... que está justamente iniciando dentro de unas semanas un curso que aborda la ESI desde una perspectiva de género, desde la Dirección de Formación Permanente. Hay un curso que preparó la Dirección de Derechos Humanos que aborda el tema justamente el derecho a la identidad desde una perspectiva de género de los niños, niñas. Y nos parece que son temas importantes para pensar, y ahí también aparece el tema que decís vos, ¿no? De la necesidad en la formación docente, inicial o permanente, la lectura crítica, profunda, sobre las leyes, que son las que nos dan también marcos para entender desde qué lugar estamos pensando. Y no es solo la ley, sino, me parece que es el contexto sociohistórico en el que sociohistórico, políticos, que esas leyes se desarrollan, ¿no? Después la pregunta tenía como una parte relacionada con los baños. Sí. Bueno, quizás acá solamente una recomendación que podemos hacer a propósito del uso de los baños. Hay un texto ya que es muy viejo y escatológico, el de Paul Preciado, que se llama Basura y Género, Género y Basura, se encuentra fácilmente en internet, que va a analizar los baños como una tecnología de género, ¿no? Es decir, para decirlo sencillo e ir al punto, los baños no serían estos espacios neutrales a los que asistimos simplemente para hacer nuestras necesidades, sino que se trata de espacios que informan, en los que performamos nuestro género, en los que actuamos la masculinidad, actuamos la feminidad de la mano de las disposiciones diferenciales de estos espacios. Va a recuperar las reflexiones de Albertram para decir, el baño es una representación paródica precisamente de las relaciones sociales, ¿no? Y es del orden doméstico y del mundo exterior, así lo plantea. Y entonces el uso de los baños, o sea, el uso de los mingitorios como actos relacionados con la virilidad y el uso de los cubiletes como espacios en los que se promueve esta privacidad de lo femenino, ¿no? Sustraído de toda mirada. Bueno, más allá de las referencias escatológicas del texto, nos parece que acá hay un buen punto, ¿no? Bajo qué concepciones pensamos los baños, cómo están permeados por estas antinomias construidas relacionadas con el binarismo sexogenérico. Y después, bueno, para terminar con esta pregunta, no queremos como dejar de advertir algo que la excede, por supuesto, aunque también está contenida, que es la cuestión respecto de la justicia, ¿no? De cómo hacemos para que los jardines sean espacios de todos con todos, ¿no? Sean espacios en donde entremos todas y todos, con nuestras particularidades, con nuestros deseos, con nuestras creencias, con nuestros saberes, con nuestros gustos, y bueno, y entonces toda esa tensión acerca de los modos en que se reproducen, se resignifican las desigualdades, también porque no les son exclusivas dentro de los jardines. Bien. Bueno, ahí vamos con otra pregunta. Es de Santiago Romeo. Dice, ¿por qué en la ESI en general predomina tanto el trabajo con las emociones y el trabajo con el conocimiento de las partes del cuerpo? Vos ya hablaste algo sobre estas posiciones de una mirada biologicista que se viene trayendo en la historia del abordaje de la ESI, y algunas pareciera como que son tradicionalmente abordadas de ese lugar, y esta necesidad de romper ciertas tradiciones. Y en línea también con esto hay otra pregunta que plantea
entiendo que es un comentario de Ana Malajovich, si hay preguntas que tienen que ver con el control de las emociones, por ejemplo, que Ana creo que hizo el planteo de las emociones nos enseñan a controlar, digamos, es esto de la no gestión de las emociones, y qué mirada hay respecto a esto. Así que ahí habría dos preguntas bastante vinculadas. Bien, bueno, empiezo y después seguramente Eli. Bueno, a ver, claro, como sabrán, los lineamientos curriculares de la educación sexual integral del 2008 presentan unos contenidos que tienen que ver con las emociones, ¿no? El reconocimiento, aparece así, ¿no? Como el reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones, afectos y necesidades propios y ajenos, y el reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y necesidades de los otros, y también como la manifestación de las emociones, el aprendizaje en torno a las frustraciones. Mientras que los otros ejes de contenidos van a aparecer más débilmente enunciados en el diseño curricular para la educación sexual inicial de 2018, estos contenidos van a adquirir una entidad específica y desde una orientación particular. Por ejemplo, construir estrategias y habilidades para la regulación emocional o incluso generar emociones positivas. Después se va a profundizar esta direccionalidad en un documento que tiene una retórica y un ensamble sumamente complejo, para nada lineal, en donde se va a plantear la educación de la afectividad y las emociones. Y esto como un eje prioritario para el jardín de infantes y además como parte de la educación sexual integral. Y en paralelo, bueno, estas definiciones en estos documentos, fuimos encontrando en las instituciones una proliferación de propuestas en las que a través del uso de los emojis o con emociómetros o con el libro El monstruo de los colores, por mencionar las más representativas actuales, se promueve un trabajo sobre las emociones clasificándolas, compartimentándolas, el enojo, la alegría, el miedo, y estas ceñidas a un color o a una imagen particular, como si hubiese algo así como representaciones propias de estas emociones. Estoy simplificándolo, por supuesto, ¿no? Aunque es esta más o menos la manera de presentar estas actividades. Hoy, en este escenario, nos parece que hay preguntas por enunciar y seguir pensando. ¿Qué sería trabajar con las emociones, ¿no? ¿Qué sería trabajar las emociones? ¿Cabe la posibilidad de hacerlo de otro modo? ¿Cómo sería esto? ¿Esto significa que las emociones son un objeto de enseñanza por sí mismo? ¿Cuál es el sentido en torno a este trabajo? Nos lo preguntamos honestamente también considerando los lineamientos del 2008, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una propuesta que en diálogo con otros contenidos, desde las diferentes áreas, transversalmente, ponga en juego, por ejemplo, el contenido relacionado con la expresión y manifestación de los sentimientos? ¿Cuál sería como el objetivo que podemos formular en torno a esto? ¿Qué preguntas, qué reflexiones nos depara como para pensar toda la práctica y las experiencias en torno a la educación sexual? ¿Qué se hace en torno de eso? ¿Cómo se traduce en prácticas concretas de enseñanza? ¿Se trata de orientaciones? ¿Qué tematizaciones posibles pueden encontrar maestras y maestros sobre este contenido particular en los jardines? Tal vez Dale. yo podría sumar, si te parece. La verdad que es una muy buena pregunta y creo que no podemos dejar de mencionar, por otro lado, que en el año 2018, con la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, se establecieron una serie de ejes conceptuales que simultáneamente buscaban complejizar el abordaje de los contenidos. Los ejes, ustedes lo recordarán, esos ejes de enseñanza, que incluyen al nivel inicial en su abordaje, tienen que ver con cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad y valorar la afectividad.
y se presentan como una apuesta de trabajo articulado, es decir, un trabajo en diálogo. En este caso, valorar la afectividad aparece desde la problematización del vínculo entre docentes y entre pares, las relaciones de amistad, la comunicación, la solidaridad, la escucha, el reconocimiento, la expresión de los sentimientos, de necesidades propias y ajenas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico y creativo, entre otros. Todavía no parece sencillo desarmar las premisas que se delinean en aquel documento del 2019 y en las propuestas de educación emocional, que por su parte parecen recuperar creativamente los desarrollos de la educación sexual integral y los documentos producidos por el programa. Ahí hay un nudo a revisar. Entonces, la pregunta sería, que proponemos, ¿cómo podría discutirse la educación emocional? Y ante todo, primero, consideramos que tiene que ver con analizar qué premisas se sostienen desde esta perspectiva, desde estas perspectivas acerca de los sujetos. ¿Cómo se piensa a los sujetos en este planteo? ¿Cómo se piensa la educación? ¿Cómo se piensa la escuela? Digo, revisar los modos en que estas ideas se nos filtran cuando pensamos los contenidos de la ESI y al mismo tiempo, en principio, entrar por otras vías al trabajo pedagógico, pisar fuerte en otros ejes y en la enseñanza, porque, y esto es lo que queremos subrayar, plantearlo como una idea a levantar y a seguir pensando, ¿no? Esto es lo que nos importa. Vemos que es sumamente difícil oponer de entrada otra lógica en el abordaje de los contenidos, y esto por el grado de permeabilidad de la propia retórica de la educación emocional en las prácticas de los jardines. Nos parece que estas cuestiones, que el trabajo en torno a las emociones, tiene que ser discutido en esa perspectiva. ¿Qué mirada se plantea respecto a los sujetos? ¿Desde qué perspectiva acerca de los sujetos y de la educación y de las escuelas se sostienen esas premisas? Me parece que es muy claro, y de hecho ustedes en esa respuesta que fueron ampliando entre las dos, fueron contestando a varios de los comentarios. Por ahí estaba Adriana Bellucci, que estaba preguntando sobre este tema también de las emociones. Bueno, creo que ahí, como marcan ustedes también mucho, ¿no? Pensando en la formación docente, es la pregunta pedagógica, ¿no? Sobre esto, ¿qué vamos a enseñar? ¿Por qué lo vamos a enseñar? Y hacer esta reflexión profunda de esas decisiones que se toman en tanto a la enseñanza y las intervenciones. Y estas intervenciones que nos interpelan, que nos hacen pensar en cómo problematizamos estas desigualdades, estas jerarquías, estas cuestiones que han sido invisibilizadas, estos derechos vulnerados. Me parece que si uno se posiciona, y creo que también eso es algo para pensar en la formación, ¿no? Desde una perspectiva de derechos, de una política de cuidado, es más fácil construir algunas preguntas, algunas respuestas a estas preguntas, perdón. Voy a sumar una pregunta personal, porque acá lo que estamos viendo, que hay preocupaciones de distinta índole, pero ¿cómo piensan en estas respuestas que uno podría darse frente a esas preguntas que las dos invitan a hacerse a los docentes en formación, ¿no? ¿Son respuestas que un docente construye mejor en solitario o construye mejor en diálogo con otros? Elisa, parece que te está diciendo que dale vos. Claramente, se construye en relación con otros, se construye en diálogo con otros. En solitario sería como muy complejo pensarlo. Es necesario pensarlo con otros, discutirlo con otros, trabajar las hipótesis que tenemos. De hecho, cuando nosotros planteamos las escenas y cuando traemos las escenas, es un formato que para nosotras cobra mucho sentido, porque la posibilidad de discutir
en lo concreto lo que sucede y pensarnos como docentes, como quien interviene en esas escenas, sin soltar cada uno de los contenidos y la perspectiva y los ejes que queremos trabajar desde la ESI, necesitamos de un otro que escuche y que nos discuta y que nos permita revisar la posición. Digo, cuando pensamos la ESI, hay algunos de los trabajos, de hecho desde el Ministerio de Educación en su momento, se plantearon las puertas de entrada hacia la ESI. Y una de las primeras puertas de entrada tenía que ver con la revisión de las propias posiciones respecto a cómo pensamos la sexualidad, cómo pensamos la educación sexual. Y en esa mirada sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias representaciones, a veces por más que desde el discurso y la retórica estemos planteando ciertas cuestiones o ciertas perspectivas, en el hacer cotidiano se nos escapan algunos gestos que van exactamente en oposición a ese pensamiento, a esas certezas que tenemos respecto a la importancia de la ESI en el nivel inicial o en cualquiera de los niveles, ¿no? Dentro de la formación docente. Entonces necesitamos de un otro que también nos permita revisar y repensarnos y nos devuelva esa imagen para poder trabajarla. Hay una construcción. La ESI no es sin construcción. Digo, hay determinadas cuestiones que desarmar y se desarman colectivamente. Se desarman construyendo con los otros. O se construyen de otras maneras unos junto a otros, unas junto a otras. No sé, Marce, si querés agregar algo. Estoy pensando a ver qué, para sumar en esta línea, ¿no? Para pensar en los docentes y por ahí ayudar también a orientar al respecto. Vos estás marcando, Elisa, algunas pistas y es pensar, decíamos, y lo fueron de hecho haciendo ustedes en esta intervención, ¿no? Cuando toman el tema de contarnos una escena y empezar a analizarla. Entonces uno dice, bueno, se aprende de lo que uno hizo y mirando la propia práctica, ¿no? Era una invitación que Paulo Freire hacía permanentemente, ¿no? Reflexionar sobre la praxis, volver a la teoría, volver a mirar la práctica. Luego también dice, se aprende de lo que otros hicieron. Entonces poder mirar narrativas, poder compartir con otros docentes experiencias que permita, una vez sucedido, volver a visitar esa escena. También se aprende de los textos, ¿no? De algunos que han aportado y entonces esas reflexiones que nos ayudan a profundizar un poco más la mirada. Si tuviéramos que pensar en más pistas para decir, a ver, ¿cómo construyo esta formación? Marcos teóricos, autores, ¿por dónde ayudar a enriquecer esa mirada o a profundizar esa mirada sobre la educación sexual integral? Elisa, parece que te pasó a vos la posta, una vez más. Bueno, a ver, en principio hay muchos documentos que que tenemos disponibles desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde el equipo de la ESI. Tenemos documentos que hay que seguir revisando, que nosotras mismas discutimos, que tienen que ver con los cuadernillos de la ESI, de los distintos niveles, documentos que nos permiten pensar lo institucional. En principio, bueno, ahí creo que hay una gran cantidad de documentación y de posicionamientos y de elementos para poder discutir. De hecho, también a partir de la resolución 340, tenemos también el despliegue de cada uno de los ejes, el despliegue conceptual de cada uno de los ejes, en donde se plantean los temas y los contenidos y se definen de qué se trata o qué se piensa y qué se discute en cada uno de los ejes. Digo, esto como para decir, bueno, quien escuche, no importa en qué lugar de nuestro país se encuentre, teniendo la posibilidad de acceder a Internet, hay cantidades de documentaciones. Y me parece que ese es un punto de partida importante. Bueno, y después cada uno de esos materiales nos remite también a otros textos que nos permiten seguir trabajando. Pero por supuesto que es necesario el estudio permanente, la mirada crítica permanente hacia las propias prácticas y las discusiones con otros para poder pensar estas escenas. Porque hay algo que la sexualidad tiene que ver con las propias representaciones, con la propia construcción
que a lo largo de nuestra vida y de la historia, ¿no? Lo que hemos construido con otros y lo que hemos recibido, hay algo ahí que se necesita trabajar y no se trabaja porque conozcamos un solo texto, porque leamos un solo material o porque trabajemos una escena. De hecho, bueno, Marcela puede dar cuenta de ello, es una investigadora en estos temas, hace años que viene estudiando y trabajando en ello, y por mi parte hace años también que vengo trabajando el tema, y sin embargo consideramos que es necesario seguir estudiando. Para ser docente es necesario seguir estudiando porque hay algo del trabajo con el otro, del enseñar, que es necesario seguir formándose para poder seguir trabajando con un otro. No sé, Marce, ¿querés responder algo? ¿Querés agregar? No, bueno, es refrendar un poco la posición de Elisa, que me parece que tiene que ver con la relación con el conocimiento, con las preguntas que una se hace y con sostener una posición activa frente a esas preguntas. Nos pasa a nosotras mismas también, que operamos algunas naturalizaciones y que después en alguna situación nos encontramos interrogadas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ese lado. También pensaba, y esto lo habíamos conversado con Eli, ¿no? Como una cuestión que hace también a la construcción de conocimiento en torno a estos temas, es la posibilidad de escribir sobre la propia experiencia, la posibilidad de producir, ¿no? De la escritura. Y acá además hay una enorme vacancia en la producción de literatura sobre las experiencias de los jardines, acerca de la educación sexual integral. Ustedes saben que por lo general los trabajos tienen más que ver con los otros niveles, con nivel primario, con nivel medio, y la producción en torno al nivel inicial está apenas asomando, ¿sí? Entonces me parece que también ahí, bueno, hay un lugar a transitar que tiene que ver con poder dar a conocer cómo se trabaja, con poder pensar cómo cada quien está llevando adelante, ¿no? Las iniciativas en torno a la educación sexual integral. Eso, ¿no? Me parece que es una linda invitación, un desafío muy interesante, ¿no? Para pensar desde la educación superior cómo recoger algunas de estas experiencias, ¿no? que suceden en los jardines, desde el campo de la práctica, los profesores que acompañan, los formadores que se ponen en diálogo con maestras y maestros en el nivel inicial. Bueno, hay algo de investigación seguramente desde las universidades, pero bueno, hay mucho ahí para seguir enriqueciendo. Yo, cerrando, más o menos estamos en el tiempo que habíamos previsto. Yo la verdad que quiero agradecerles porque es un placer estar hoy compartiendo este espacio con ustedes en doble sentido. Primero porque haberlas escuchado fue muy rico, hicieron una presentación muy amena, muy interesante, han tomado temas que realmente son muy profundos, así que en ese sentido les agradezco muchísimo. Luego me parece que también hay que agradecer a la ministra que nos abre el espacio desde todas las direcciones para poder conversar con esto, Agustina Vila, Claudia Bracci, que permanentemente nos alienta a profundizar, a acercarnos en el trabajo a los docentes, a la formación en el nivel superior. Especialmente, bueno, destacar que este ciclo es iniciativa de Alejandra Virgin, nuestra directora provincial de Educación Superior, y bueno, así que agradecerle a Alejandra por haber abierto este espacio con cada una de las direcciones, con los niveles, para poder pensar en este ciclo. Ya estamos preparando el próximo ciclo que terminará una vez que concluyamos con el ciclo de diálogos acerca de la formación con nivel inicial, primaria y secundaria. Ya les contaremos, pero abrimos otro ciclo de conversaciones para profundizar sobre algunos temas importantes que nos atraviesan en la educación. No quiero dejar de agradecer también al equipo que está dando soporte a este espacio. En el chat está Mónica Colombara, docente del equipo de formación docente inicial,
a su vez es profesora en el Instituto Superior de Formación Docente 41. Marcela Esnaola, que ha estado la directora de Formación Docente Inicial, con la que trabajamos muy codo a codo para poder pensar este sistema de formación integrado que nos propone Alejandra Virgin, y por supuesto a todo el equipo de la Coordinación de Educación a Distancia y el equipo de comunicación que hacen posible las cuestiones técnicas organizativas, que han probado sonido, luz, que todo nos funcione genial. Así que gracias a todos ellos. Contarles que en el chat tuvimos más de 300 docentes en vivo, pero seguramente muchos en estos horarios están trabajando, y esto, apenas termine esta conversación, queda grabado para que esté disponible para todos los docentes, para los que estuvieron, para revisitarlo, volver a escuchar algunos fragmentos y volver a pensar, porque los análisis que ustedes hicieron, los ejemplos, me encantó, Lisa, esta idea de cómo entro en el juego como jugador experto, cómo lo pienso desde afuera. Fueron situaciones muy, muy puntuales para pensar en la enseñanza. Así que hubo gente de institutos, de jardines, de CIES, inspectores de enseñanza, maestros de toda la provincia, de todos los rincones. Así que, la verdad, un placer haber compartido este espacio, y abrimos, como decíamos hoy cuando entrábamos, Marcela, hoy se abren algunas conversaciones y seguramente encontraremos otros lugares para seguir profundizando, pero les agradecemos mucho. Le mandamos un saludo enorme a todo el equipo de la Dirección de Nivel Inicial, a Patricia Redondo, que fue pensando cuáles eran los temas importantes para conversar con los docentes, y haber puesto este tema entre esos prioritarios nos parece a nosotros fundamental. Así que inclusive a la Dirección de Formación Docente Permanente le dan muchas puntas para empezar a tirar del ovillo para hacerse esas preguntas que nos invitaron a hacernos a todos los docentes. Así que solamente decir gracias enormes. Bueno, por nuestra parte también queremos agradecer, en principio, bueno, por supuesto, a la Dirección de Superior, que es quien convocó, ya lo hicimos en un primer momento, este agradecimiento, pero volvemos a agradecer. Pero en honor a esa construcción colectiva, a ese estudio entre varios, a ese trabajo entre varios, quiero también agradecer a nuestra dirección provincial, a nuestro equipo, que todo el tiempo nos pregunta, y eso nos permite cuestionarnos, y nos preguntamos, y tenemos esa posibilidad de seguir cuestionándonos en nuestro trabajo y en nuestra mirada transversal, porque también desde nosotros hacemos un trabajo intenso para pensar la educación sexual integral de manera transversal. Esta es una obstinación de nuestra directora provincial, Patricia Redondo, quien coordina todo nuestro trabajo como nivel inicial, como Dirección Provincial de Educación Inicial. Y también agradecer a cada una de las maestras, maestros, directoras, directores, inspectoras e inspectores que nos permiten también en diferentes mesas de trabajo poder seguir pensando la transversalidad de la ESI con las prácticas que cada uno y cada una de ellas desarrolla, las prácticas que están en condiciones de poder realizar, y que generosamente y con toda confianza y sencillez nos transmiten y nos comparten como para poder seguir pensando. Entonces, desde este lugar, agradecidísima, como lo digo en representación de nuestra dirección y de nosotras como equipo de trabajo, agradecidísima a cada una de las personas que nos ayuda a seguir pensando y con quienes estamos decididos y decididas a seguir pensando. Muchísimas gracias. Seguir pensando en pos, por supuesto, de poder ofrecerle a niñas y a niños el mejor espacio, la mejor experiencia con esta perspectiva integral que consideramos respecto a la educación sexual. Bueno, bien, esto nada más. No sé, Marce, si quieres agregar algo. Bueno, sumo el agradecimiento por la calidez, Ingrid, por supuesto, y al equipo técnico también, y a Marcela, que está ahí levantando las preguntas en YouTube. No, a Mónica, perdón. Mónica. que está levantando las preguntas en YouTube. Y eso, nada más. Y a la espera de la próxima llamada, entonces.
Será un gusto, será un gusto. Seguramente la gente lo va a estar pidiendo. Y me quedo ahí como el gesto para Marcela, para vos, ¿eh? Es cómo le hacías el pase a Lisa. Ah, es todo tuyo, Lisa. Precioso. Gente, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas Adiós. tardes. A seguir cuidándose.